Bienvenidos y bienvenidas a la ponencia número 39 del ciclo de ponencias preparado para el CABOR y Grup d'Advocats Joves para que os lleguen a vosotros formaciones online de carácter penal, en el que hemos trabajado tanto jueces, fiscales como abogados para que os hagan llegar ese tipo de documentación y de información que os pueden ir bien en vuestro día a día, o eso al menos esperamos que sea de vuestro interés. En el día de hoy voy a tratar de diferentes delitos. Las calumnias y las injurias reguladas en los artículos 205 y 208 del Código Penal, las amenazas, coacciones, extorsiones, del 169, 172, 243 del Código Penal, la infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos para su venta, según se recogen los artículos 417 a 423, y la suplantación y el robo de la personalidad. Pues bien, vamos allá. Empezaremos por las calumnias y las injurias reguladas en los artículos del Código Penal 205 y 208, referir que son delitos que únicamente se pueden perseguir a instancia de parte con la incoación de denuncia o querella. Y ello se regula tanto, podemos verlo, en el Código Penal 215 como en el 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si cada día vemos que se implementan más los delitos a través de Internet, este es uno de los delitos que más van en alza a través de los medios telemáticos. Hay en ellos un temerario desprecio a la verdad, que es lo que se castiga mediante estos dos artículos, y lo que se condena, lo que se persigue, es ese desprecio, es ese vilipendiación, ¿no?, a la persona contra la que se va para atacar a su estima social, ¿no?, a la fama, al honor, a la dignidad, a la consideración, ¿no? Y también tener en cuenta una cosa. En principio solo hablamos, cuando hablamos de delitos, del segundo y el tercer párrafo del artículo, os digo, 208. Pero en realidad el artículo 208, en su primer párrafo, que habla de la injuria, únicamente sería perseguible delictualmente cuando se tratara de un contexto de violencia de género, y aunque sea leve, se entendería delictiva. También referiros una cosa importante. Cuando estamos realizando este tipo de menosprecio con móviles que inciten a la violencia contra la persona injuriada, estamos en un marco totalmente distinto del que estamos hablando y nos colocamos directamente en un marco bastante diferente, que es el del artículo 510 del Código Penal. Si cogéis el Código Penal, los que ya habéis hecho muchas ponencias conmigo, sabéis que soy partidaria de que cojáis y que toquéis el Código Penal, veréis que el artículo 510, los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución, nos recoge una retahíla de supuestos, detallando verbos que no me voy a poder extender y no voy a poder profundizar con vosotros por la temporalidad que tenemos en las ponencias, pero que, ya digo, estamos encuadrando el tema en una magnitud mucho más amplia y grave. Bien. Seguimos pues con el artículo referente a las amenazas, coacciones, extorsiones de los artículos 169, 172, 243 del Código Penal. Vemos en el 169 como coacciones que el hecho que aquí se está enjuiciando en todo momento es el tema que muchas veces se ha tratado de carácter penal. Es aquel elemento subjetivo que comporta en el desarrollo, en la actividad ilícita desarrollada por el investigado, lo que le llega al sujeto pasivo, que es en definitiva un desasosiego, una intranquilidad personal, afectando el desarrollo normal y ordenado de la vida del ofendido y a su libertad de obrar. Y es la intensidad de las circunstancias las que hacen que se pueda entender que se está concurriendo en un ataque, ¿no?, mediante las nuevas tecnologías. Las amenazas leves del artículo 171, 7 del Código Penal,
dicen lo siguiente: fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa, y este hecho solo será perseguible mediante denuncia agraviada de la persona agraviada o de su representante legal. Fijaros que aquí, una vez más, estamos hablando del principio acusatorio, de la necesidad de que se interponga una denuncia. Y en el caso de las coacciones leves, estamos hablando del artículo 172.3 del Código Penal, en el cual la coacción de carácter leve también será castigada con una pena de multa, y este hecho solo será perseguible mediante denuncia. Fijaros que en ambos casos, directamente por la persona agraviada o su representante legal, en el caso de que la persona pues, no pudiera interponerla directamente por las cuestiones que fueran. Bien, estos casos son delitos que atacan contra la libertad del afectado, en los que hay instrucciones previas que llevan al chantajista a conocer datos privados del afectado, para pues, conseguir ese adelantamiento de naturaleza psíquica. Y hay un concurso con otro delito del artículo 264 bis del Código Penal. Y a continuación hablaremos ahora de la infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos para su venta, según se recogen en los artículos 417 a 423 del Código Penal. Vemos en este tipo de delitos que en realidad empiezan en el capítulo 4 de la infidelidad de la custodia de documentos y violación de secretos. Empieza en realidad el articulado en el 413 y comprende en dicho artículo, que íbamos del 417 al 423, también la figura del cohecho, el delito de cohecho. Os remito a estos artículos para que podáis comprender pues la actuación, cómo tiene que ser, de qué manera y el tipo delictivo, y asimismo os reseño los artículos 197 a 199 para quien no son funcionarios. Es una vía diferente, es otra modalidad y tiene preferente aplicación en su caso el 198 del Código Penal. En cuanto a la suplantación y el robo de la personalidad, vamos a referir lo siguiente y nos vamos a ir a la diferencia que tiene que tener este artículo con el 401 del Código Penal, que nos habla de la usurpación de Estado, para un poco distinguir de lo que estamos hablando. El que usurpare de otro, el Estado civil de otro, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. El artículo 401 lo dispone así. Vale. En este caso en concreto, el Código Penal considera la suplantación en los artículos 402, nos habla de la suplantación y dice: el que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial será castigado con pena de prisión de 1 a 3 años. Para el caso de la revelación y descubrimiento de secretos relativos a la defensa nacional, nos tenemos que remitir a los artículos 589 y 603, que dicen que el 589 nos dice lo siguiente: el que publicare o ejecutare en España cualquier orden o disposición o documento de un gobierno extranjero que atente contra la independencia o seguridad del Estado y se oponga a la observancia de sus leyes y provoque su incumplimiento, será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años. Y luego también lo que decíamos, el 603, el que destruye, inutilizare, falseare o abriere sin autorización la correspondencia al documento legalmente calificada como reservada o secreta relacionadas con la defensa nacional y que tenga en su poder por razones de su cargo o destino, será castigado con la pena de prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial de empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años. Bien. Y ya para cerrar, referiros con respecto al tema de la suplantación, que este delito va muy encadenado con otros que hemos estado hablando, por ejemplo, con el stalking, con el child grooming, delitos que uno se hace pasar por otro, suelen formar parte de otros elementos, de otros tipos penales en operaciones concretas, formando parte de otro delito. Bueno, sin más, gracias por vuestra atención, espero que haya sido de vuestro interés y seguimos con las ponencias. Muchas gracias.